Zapatero y el caso de corrupción, que nada más salir, aquellos que quieren ponerse la venda en los ojos te dicen, bueno, pero ¿y la Gürtel? ¿Y el PP? Sí, pero ¿qué me vas a contar si yo la denuncié y me costó el puesto hacerlo? Y si hoy estuviera al frente de un periódico, estaría denunciando la del PSOE. Ábalos, Cerdán, Koldo, etcétera. Y estaría investigando qué sabía el presidente Sánchez y qué no sabía, y cuándo supo de esos escándalos de corrupción. Y estaría investigando a Zapatero, igual que hice con Rajoy y con sus ministros y con aquel gobierno. Como decía, porque no se trata de ideologías ni de partidos, se trata de proteger a los ciudadanos, de aquellos que son corruptos. En el caso de Zapatero, dices, ¿a qué me recuerda más el caso de corrupción de Zapatero? Que ya digo, se tiene que demostrar ante los tribunales, pero con los indicios que tenemos ahora mismo, ¿a qué me recuerda más? Pues me recuerda sobre todo al rey emérito, Juan Carlos. Y me recuerda a Juan Carlos, y las similitudes son tres para mí. Una, y la principal, ¿cómo de innecesario es esa corrupción? En el caso del rey emérito, hablábamos de un monarca con todo el prestigio del mundo, querido por sus ciudadanos, incluso por los que eran republicanos. Era un tipo que le caía bien a casi todo el mundo. Con su avión a costa del Estado podía ir donde quisiera, vivía en un palacio, tenía dinero de sobra. Luego supimos también que era un mujeriego y otras cosas, pero a mí su vida personal me importa nada, ¿no? Lo que me importa realmente, sí me importa que pagara dinero el gobierno español, a través de los servicios de inteligencia, se pagara dinero a alguna de sus amantes para mantenerla silenciada. Que tenga amantes es cosa suya. Ahora, que con el dinero de los impuestos cubramos sus secretos, eso sí que me parece inmoral e indecente. Pero ¿por qué hablo ¿por qué me recuerda a Zapatero? Porque de nuevo aquí tenemos un caso de corrupción, en caso de que se demuestre, totalmente innecesaria. Una persona que se distinguía por dar clases de moral a todos, con cierto prestigio internacional, que aquí tenía sus detractores y sus simpatizantes, pero que en el caso de los expresidentes españoles, tiene muchas ventajas. Una de ellas es que pueden optar a un sueldo vitalicio. Sueldo vitalicio, equivalente más o menos al de un ministro, con guardaespaldas, con un despacho pagado por el erario público, una secretaria. Suficiente para vivir sin tener que meterse en ningún negocio turbio. Luego, añádele charlas. Bueno, por los documentos que hemos conocido en los últimos días, Zapatero cobraba cerca de 30.000 euros por una charla. Algunos se han escandalizado. Yo no. Eso es el fee normal de un expresidente. Es el de Felipe González, es el de Aznar, podrán ser 25 o 40. Pero cuando una empresa privada o quien quiera quiere pagarle eso, yo no tengo ningún problema. A lo que voy es que con el sueldo vitalicio que se le da a los expresidentes en este país, con las charlas, ya solo con eso tenía su vida solucionada. Muy cómodamente. ¿Realmente te tienes que meter hacer negocios en un país como Venezuela, que está en medio de una dictadura, a la vez que te conviertes en un activista político a favor del régimen de Venezuela?
¿De verdad te tienes que convertir en un comisionista? Como hizo el emérito con las dictaduras árabes. Arabia Saudí le llegó a pagar 100 millones al rey emérito. 100 millones, de los cuales 65 se los dio a Corina, su amante. No como regalo, se los dio para que se los guardara y los ciudadanos no supiéramos que había cobrado ese dinero. Luego se enfadaron, se acabó el amor. El rey Juan Carlos le pidió que se los devolviera y ella le dijo, no, pero si esto fue un regalo romántico que me hiciste, esos 65 millones, me los voy a quedar. El resto es historia. ZP, Zapatero, rey emérito. Almas gemelas, de nuevo, si se demuestra que todo lo que el juez está investigando es cierto, de corruptos absolutamente innecesarios que podían haber vivido el resto de su vida con comodidad, con mucho afecto por parte de mucha gente que los admiraba. No me considero admirador de ninguno de ellos, ni siquiera cuando estaban en el gobierno, pero bueno, hay gente que los respetaba. Y sin embargo caen en la corrupción. Y esto me lleva a lo que decía del carácter de las personas. Esto es lo que define quién es corrupto y quién no. ¿Qué educación te han dado? ¿Qué valores tienes? ¿Qué honestidad? ¿Cómo quieres prosperar en la vida? Si haciendo trampas o el camino más largo, que es intentando no hacerlas, no pisando absolutamente a nadie, no aprovechándote de nadie y sobre todo no aprovechándote de los ciudadanos que pagan sus impuestos. Dos líderes que sin embargo caen en la corrupción, presuntamente. Para mí esto es absolutamente incomprensible. No tiene ningún sentido. Esa segunda comparación en la que yo los pongo en el mismo grupo es precisamente el tema de las comisiones, en convertirse en comisionistas, lobistas, digamos, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, pero hacer lobby no es ilegal. O, oye, mira, el rey emérito consiguió el AVE a la Meca. Y bueno, si se llevó un dinero por hacer esa gestión, bueno, pero es que ella cobraba un sueldo como jefe del Estado por trabajar por España. No tenía que cobrar ninguna comisión. Ya tenía todos los privilegios del mundo. Palacio, coches, avión, todo lo que necesitaba. Incluso una casa al lado del palacio para poner a su amante Corina, que vivió allí durante muchos años. No había ninguna necesidad de que se convirtiera en un lobista. Y aparte es que yo creo que mancha la reputación del país. Si tú eres el jefe del Estado, ¿cómo vas a estar mendigando comisiones por ahí? En el caso de Zapatero, o sea, si tú estás implicado políticamente en la situación que vivía Venezuela, millones de personas refugiadas que han tenido que salir del país, elecciones robadas, el que niegue eso está ciego, elecciones robadas, represión, encarcelamiento de disidentes. Yo escribí en el New York Times hace ya algunos años un artículo preguntándome ¿qué está haciendo Zapatero? Que parece, y yo lo escribí así, parece el ministro de Asuntos Exteriores de Maduro, defendiendo procesos electorales que todos los organismos internacionales sabían y decían que no eran legítimos, excusando cualquier abuso del régimen. Y en ese artículo en el New York Times decía, en aquella época, y hablo ya de 5 años creo, que había viajado más de 40 veces a Venezuela, que había conseguido absolutamente nada. Sí, la liberación de algún disidente político mientras otros cientos se pudrían en la cárcel. Gestos que no servían para nada, ¿no? Y claro, uno lee el auto del juez sobre los turbios negocios que aparentemente tenía con Venezuela, o el libro de Ketty Garat sobre los negocios con el petróleo, etc. Y entonces te asalta la duda. ¿Realmente hay alguien
tan inmoral como para poner los negocios y el lucro personal por encima de los derechos humanos de millones de venezolanos? A mí es que, incluso no siendo fan de Zapatero, aunque siempre he reconocido que hay cosas de su gobierno que me gustaron, ¿no? En derechos sociales creo que el país avanzó. Luego no supo ver la crisis económica, aquello fue un desastre. Pero no siendo fan, es que me cuesta creer que alguien pueda caer tan bajo moralmente. Y sin embargo, los indicios están ahí. Ya digo que presunción de inocencia, hay que esperar. Yo no voy a condenar a nadie hasta que lo hagan los tribunales. Pero ya esos cobros que sí están demostrados en las empresas de sus hijas, en las empresas pantalla que había por ahí, muchas veces cobros injustificados, ¿no? Por una web, 500.000. Y ves la web y dices, pero si esto te lo hace un estudiante por 400 euros. Y hay gente que todavía cree que eso es legítimo. Entonces, cuesta creer que alguien pueda ser así de miserable. Y si finalmente se demuestra, creo que entrará en la historia como uno de los líderes más corruptos que ha tenido este país, precisamente por el aprovechamiento de la desgracia de ese país en beneficio propio, en vez de haber defendido como correspondía los derechos de los venezolanos. La tercera coincidencia entre el emérito y Zapatero es precisamente una no coincidencia. Y es que mientras el emérito no ha sido juzgado, a pesar de los delitos con la hacienda pública, a pesar de esas comisiones, a pesar de todo, al final se optó por no juzgarlo. Hubo una operación de Estado, claramente por librarle de la justicia. Aparte tiene la protección absurda que se le da en España a la monarquía, en la que se pueden cometer cualquier delito sin ser juzgado si eres rey. Y la solución para él ha sido un exilio fuera del país, la vergüenza pública, aunque medio país sigue defendiendo lo que hizo, cosa que a mí siempre me sorprende. Y sin embargo, lo de Zapatero pinta que va a ir por otros derroteros. Para él no va a haber, no tiene inmunidad, como tiene el emérito, con lo cual se va a enfrentar a la justicia. Y el juez que está instruyendo este caso es un juez serio, y esto coincide en juristas tanto progresistas como conservadores. No parece que haya una manipulación ni una intención específica contra Zapatero, y además es que es raro que un juez se meta en algo tan grave como imputar a un expresidente si no tiene todo muy bien atado. Ya veremos. Pero ahí está la gran diferencia entre ellos dos. El emérito se ha librado, pero ya veremos. Mi vaticinio es que Zapatero no se va a librar. Y en este país, y hemos hablado antes de la justicia y los defectos de la justicia, es cierto que muchas veces los corruptos se libran, pero otras veces no. Hemos tenido el caso de Urdangarín, alguien del entorno de la familia real, hemos tenido a expresidentes de comunidades autónomas, hemos tenido a todo un vicepresidente como Rodrigo Rato, pasando tiempo en la cárcel por corrupción, y ese podría ser el destino de Zapatero. Si eso ocurriera, si se demostraran todos los cargos y al final terminara en la cárcel, sería la autodestrucción del legado de una persona que en un día y durante 8 años representó a todos en este país. Y esa vergüenza le perseguirá el resto de su vida. Veremos si es el caso, no nos vamos a adelantar, pero para mí tiene bastante mala pinta, por lo que he leído hasta ahora y por las pruebas
que ya hay, porque hay mucha gente que dice, solo hay indicios. No, no solo hay indicios, también hay pruebas. Hay pruebas de ingresos económicos no justificados. Hay pruebas de conversaciones en las que se habla de Zapatero y de sus intervenciones. Hay pruebas en cosas que se llevaron a cabo, como fue el rescate de Plus Ultra, que no estaba justificado bajo ningún concepto darle 53 millones de todos los ciudadanos a una línea aérea que no era estratégica y que no suponía ningún riesgo sistémico para el sector. Ninguna justificación. Solo podemos pensar que hubo lo que estamos viendo ahora. Corrupción para conseguir ese rescate. Algunos de vosotros decís, bueno, esperamos que tenga repercusiones, el caso de Zapatero, el caso también de cualquiera, ¿no? que entre la corrupción. Y yo estoy con aquellos de vosotros que piden eso, ¿no? Que no haya ni líneas divisorias de partidos ni ideologías a la hora de juzgar la corrupción. Y volviendo, ya estamos terminando, a esa pregunta final o del inicio, ¿más corrupta la izquierda, más corrupta la derecha? Creo que la pregunta en sí, y eso que la he formulado yo, no tiene ningún sentido. La corrupción va con el carácter, va con la personalidad, va con los valores y los principios de cada uno. Hay gente honesta en la izquierda y gente honesta en la derecha, y corruptos en los dos bandos. Lo que falla estrepitosamente es el sistema de vigilancia y de castigo del corrupto en este país. Y hasta que no solucionemos eso, seguiremos viendo a gente corrupta y nos seguirán robando unos y otros.